Buenas tardes, soy Grace Gómez. En este podcast analizaré las principales fuentes de las obligaciones conforme al Código Civil y la doctrina estudiada en clase. Las obligaciones constituyen uno de los pilares del derecho civil, pues regula las relaciones jurídicas entre acreedores y deudores, de acuerdo con el artículo 1553 del Código Civil. Las obligaciones pueden nacer del concurso real de voluntades, de un hecho voluntario, de un hecho que cause daño y de la ley. El contrato. La primera fuente de las obligaciones es el contrato. El Código Civil, en su artículo 1454, define el contrato como el acto por el cual una de las partes se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. El contrato nace de acuerdo de voluntades entre dos o más personas y genera obligaciones recíprocas. Por ejemplo, cuando una persona compra un vehículo, el vendedor tiene la obligación de entregar el automóvil y el comprador tiene la obligación de pagar el precio vendido o acordado. Em, la doctrina considera al contrato como la principal fuente de la obligación o de obligaciones porque nace directamente de la voluntad de las partes. Además, el contrato tiene como fuerza obligatoria. Esto significa que debe cumplirse la buena fe y producir efectos o produce efectos como si fuera una ley para quienes lo celebran. El cuasicontrato. La segunda fuente es el cuasicontrato. A diferencia del contrato, aquí no existe acuerdo previo entre las partes. El cuasicontrato es un hecho voluntario ilícito que genera obligación sin necesidad de consentimiento de ambas partes. Los principales cuasicontratos reconocidos por el Código Civil son la agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, el pago del no debido y la comunidad. Un ejemplo de ello podemos decir que es cuando una persona paga por error una deuda que realmente no debía. Quien recibió ese dinero tiene la obligación de devolvérselo o pagarlo. Por lo tanto, aunque no exista contrato, la ley crea una obligación. El delito. La tercera fuente de las obligaciones es el delito civil. El delito consiste en un hecho ilícito cometido con dolo que ocasiona daño a otra persona. Conforme al artículo 2214, el Código Civil establece que quien comete un delito o cuasi delito que cause daño está obligado a indemnizar a la víctima, sin perjuicio de la sanción penal correspondiente. Por ejemplo, si una persona destruye intencionalmente un vehículo de otra, además de responder penalmente, debe responder económicamente por los daños ocasionados. La finalidad del derecho civil no es castigar al infractor, sino reparar el perjuicio causado. El cuasi delito. El cuasi delito también es un hecho ilícito. Sin embargo, la diferencia principal es que no existe intención de causar daño. El daño ocurre con la culpa o por la culpa, negligencia, imprudencia o impericia. Por ejemplo, sería un conductor que por distraerse utiliza el teléfono celular, provoca un accidente de tránsito y aunque no quiso ocasionar el accidente, deberá responder civilmente por los daños producidos. Por lo tanto, el delito como el cuasi delito genera la obligación de indemnizar, diferenciándose únicamente por la existencia o no del dolo. La ley. La quinta fuente de la obligación es la ley. En algunos casos, las obligaciones nacen directamente por una norma jurídica que así lo establece, sin necesidad de contrato ni de un hecho ilícito. El artículo 1453 del Código Civil reconoce expresamente que las obligaciones también nacen por disposiciones de la ley. Ejemplos de las disposiciones legales que son las obligaciones de los padres de proporcionar alimentos a sus hijos, las obligaciones tributarias, las obligaciones derivadas del Estado civil. En estos casos, la voluntad de las personas no es necesario porque la propia ley impone el deber jurídico.
Para concluir, podemos afirmar que las fuentes de las obligaciones constituyen el fundamento jurídico que explica cómo nacen las relaciones obligacionales. En el derecho civil existen cinco fuentes principales: el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. Cada una generan obligaciones con características distintas, pero todas buscan garantizar el cumplimiento de deberes y la protección de los derechos de las personas. Muchas gracias por su atención.